de tener un accidente. Pero ¿cómo resistirse a la tentación de usar el celular mientras se maneja? Los expertos recomiendan, una vez en el auto, ponerlo lo más lejos posible. Una opción, la guantera. Otra posibilidad es el asiento de atrás. También puede aprovechar las aplicaciones que hay en su celular que bloquean el teléfono mientras conduce. Y si tiene que utilizar su GPS, programe la dirección antes de iniciar su viaje. Todas recomendaciones que pueden evitar una tragedia. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Hoy en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, se vistió de flores para recibir a los feligreses que escucharon la misa de Pascua que ofició el Papa Francisco. El pontífice pidió el fin de los conflictos en el mundo y una solución para la crisis en Venezuela. Ángeles Conde tiene detalles. El Papa Francisco, dejando de lado la tradición, hizo una improvisada homilía en el domingo de Pascua. Pidió no tener miedo de acercarse a Dios. Después, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, pronunció la tradicional bendición Urbi et Orbi. Buona Pascua. En sus palabras, un año más lamentó la guerra en Siria, pidió que se ponga fin Allo sterminio in corso. También se refirió a la tensión creciente en Tierra Santa, a las guerras abiertas y olvidadas de Yemen y Ucrania y pidió diálogo en la península coreana. Francisco no se olvidó tampoco de la situación en Venezuela. Para que por la fuerza de la resurrección del Señor Jesús encuentre el camino justo, pacífico y humano para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que la oprime. Osvaldo, venezolano, se sintió conmovido por las palabras del pontífice. Como venezolano, como te decía, además de agradecimiento, también es un rayo de esperanza, por lo menos que digamos que se ponga un ojo o se ponga, digamos, que la atención del mundo, por lo menos en unos instantes, sobre Venezuela. El Papa hizo además un llamamiento a los gobernantes para que con sus decisiones respeten siempre la dignidad humana. El Papa concluyó los ritos de la Semana Santa en medio de fuertes medidas de seguridad. Los más de 50.000 peregrinos fueron sometidos a verificación de bolsas y al uso de detectores de metales a su entrada a la Plaza de San Pedro. En Ciudad del Vaticano, Ángeles Conde, Noticias Telemundo. Una madre que estaba a punto de ser deportada hoy disfrutó del día de Pascua con su familia tras lograr el perdón temporal. Un juez de inmigración tuvo en cuenta los cuidados especiales que su hija más pequeña requiere, y aunque la mujer todavía debe seguir rindiendo visitas periódicamente a ICE, al menos ahora vive mucho más tranquila. María Paula Ochoa tiene la historia. Mayra disfruta en libertad de su pequeña Briana, quien nació con labio leporino y paladar hendido, y hace unos días tuvo una cirugía exitosa. Además, por un buen tiempo, no tendrá que preocuparse de ser deportada. Estoy feliz porque, bendito Dios, todo ha ido para bien, tanto como para ella como para mi situación. El pasado 21 de marzo se presentó a su cita de rutina con ICE, con mucho temor, pues había desobedecido la orden que le dieron de dejar el país el día anterior. Esperaba lo peor. Lo peor era que me detuvieran y me deportaran. Se despidió de sus dos hijos mayores, pensando que quizá ya no regresaría a casa, y se llevó a la bebé. Ese es el problema, me la llevo para ir para Chile a mi madre. Pero se encontró con una buena noticia. Un juez de inmigración ordenó poner un freno temporal a su deportación. A empezar, no, es que hijo no eres tú, tengo más hijos, no sé qué. No pido más y estar con mis hijos, con mi familia. Tomando en consideración que la pequeña Briana necesita cuidados especiales, la Corte decidió dejarla quedarse en el país mientras se define si se reabrirá o no su caso. Por los próximos 5 años esta niña va a necesitar cuidado intensivo médico. No nomás es de citas aquí para un chequeo, son citas intensivas. Aunque aún trae un grillete y tiene que continuar con las visitas a ICE, vivir sin el temor de ser deportada, dice, es un regalo que le dio su pequeña Briana. En Lake Elsinore, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. ¿Qué le parece? En contraste, trágico balance en un motín ocurrido en una cárcel del estado de Veracruz, en México. 7 policías murieron y por lo menos 10 reclusos resultaron heridos en esta revuelta que comenzó cuando unos 1.300 presos se alzaron para pedir la destitución del director del centro y del jefe de custodios. Cuando llegaron los antimotines, los reos quemaron colchones y eso provocó la asfixia de los agentes.
En Venezuela, otro incidente carcelario ocurrió esta semana, pero tuvo consecuencias distintas. 5 policías quedaron detenidos, acusados de ser responsables de la muerte de 68 personas, en su mayoría reclusos, en el incendio que se desató en unos calabozos de la ciudad de Valencia. El fiscal general venezolano no indicó, sin embargo, qué papel tuvieron los detenidos en los hechos. Y en Guatemala murió a los 91 años el ex golpista José Efraín Ríos Montt. Según sus abogados, el antiguo dictador falleció por un infarto a primeras horas de la mañana. Ríos Montt gobernó con mano de hierro su país durante 17 meses entre 1982 y 1983 y era juzgado por genocidio a raíz del asesinato de 1.171 indígenas a manos de sus fuerzas armadas. Recuerde que Telemundo está en línea, puede seguirnos en noticiastelemundo.com, en Facebook en Noticias Telemundo y en Twitter en nuestra cuenta @TelemundoNews. La nueva entrega del director Steven Spielberg se colocó en la cima de las películas más vistas este fin de semana. La cinta titulada Ready Player One logró más de 41 millones de dólares en su debut en los cines. En segundo lugar quedó la cinta Tyler Perry's Acrimony con 17 millones. Y en tercero, la exitosa producción Black Panther con 11 millones de dólares. Ahí está, para los cinéfilos. Bueno, vamos con los deportes. ¿Cómo estás, Freddy Goldenberg? ¿Cómo estás, Julio? Hoy te traigo fútbol. Tenis. ¿Te gusta el béisbol? Todo está pasando. Sí me gusta. Dodger. Soy Dodger. Muy bien, interesante. Vamos a comenzar los deportes. Muy bien. Iniciamos los deportes hablando del fútbol mexicano. Los Pumas de UNAM en casa necesitaban ganar para meterse en la zona de clasificación. Su rival era Necaxa, que tenía el mismo objetivo. Imágenes. Nos vamos, señores, a Ciudad Universitaria. Ambas onceras venían de empatar sus respectivos partidos en la pasada jornada. Al minuto 6, Jesús Gallardo puso el 1-0 para la alegría de todos en Ceú. Así se fue la primera parte, pero en la segunda apareció Martín Barragán y puso el empate y así quedaría el pleito. Repartición de puntos, Pumas es noveno y Necaxa décimo. Seguimos con el fútbol, pero de la Premier League. Sí, señores, en Inglaterra el Chelsea recibió al Tottenham. Derby en Londres que vio como Álvaro Morata marcaba el primer gol, sí, de cabeza, el del partido también. Sin embargo, la reacción de los Spurs fue inevitar, con un golazo del danés Christian Eriksen y 2 del inglés Dele Alli. Los del argentino Mauricio Pochettino se llevaron la victoria, remontada histórica, porque el Chelsea en casa, desde que existe el formato de la Premier League, nunca había perdido un partido. Major League Baseball, nos vamos a Toronto, en el Rogers Center. Los azulejos contra los Yankees y el punto de inflexión aquí, en el partido de la octava entrada Grand Slam de Justin Smoke. Por el jardín central para voltear todo en la pizarra, 7 rayitas por 4 Smoke. Ya había conectado cuadrangular solitario en el séptimo inning. La ofensiva de Nueva York se limitó a 5 imparables. Partido ganado para el relevista Tyler. Y culminamos hablando del tenis en el Miami Open. Hay un nuevo rey, John Isner, el nacido en Tampa, Florida, tuvo que remontar tras perder el primer set 7-6. Vino de atrás para ganar con parciales de 6-4 y 6-4 a su rival, el alemán Alexander Zverev. Señores, hoy en Titulares y Más hablaremos de la polémica de Jesús Corona y el Peló y Edgar López nos acompañará para hablar del arranque de las grandes ligas. Esto será a las 11 p.m. o después de su. Oye, qué interesante el tenis, cómo da vueltas el deporte. Sin estrellas se quedó el torneo, ¿eh? Y un día desaparecieron las estrellas, desapareció el Federer, desapareció el Potro y aparecen nuevas figuras. Muy bien. Gracias, Frederick. Seguimos en deportes porque, mire, aunque Nueva York es la capital financiera del país, el distrito electoral con mayores dificultades económicas está en esa ciudad, es el Bronx. Pero hay una organización que utiliza un método muy peculiar para combatir la pobreza y es justamente el deporte. Edgardo del Villar nos presenta la cuarta y última parte de nuestra serie Fútbol sin Fronteras. El sur del Bronx, la casa del salsero Willie Colón y el lugar de nacimiento del hip hop, es también el distrito más pobre de la nación. El 36% de los residentes del sur del Bronx viven en hogares por debajo del límite de pobreza. Y no solo eso, el 47% de la juventud del sector vive en estado de indigencia. En el 2009 se fundó South Bronx United, un programa de fútbol con el objetivo de fomentar lazos comunitarios en este vecindario tan diverso y mejorar las oportunidades para la nueva generación. Nos dimos cuenta que solo veíamos la punta del iceberg al ofrecer solamente una actividad deportiva. Queríamos tener un impacto mucho mayor y hacer una diferencia en las vidas de los jóvenes que estábamos sirviendo.
el programa educativo que ofrece la institución. Sus miembros deben asistir de manera obligatoria a sesiones de tutoría 2 días a la semana, que incluyen clases intensivas de inglés, orientación sobre ayuda financiera y consejería de cómo llenar solicitudes universitarias. Ronnie Delgado muestra una evolución importante, no solo en el deporte, sino también en el dominio del idioma. Una vez mi papá me vio hablar inglés y pues que hasta quería llorar de la emoción porque nunca pensé que me vería así. La organización sin fines de lucro ha logrado cumplir un papel fundamental en la vida de sus integrantes. Siempre vamos a enfocar en cómo usar cada dólar que viene aquí para el beneficio de los niños. Por el otro, a través de una exigencia de excelencia académica y un profundo compromiso social. Así que no es a lo mejor si quiero, si tengo ganas, es tienes que hacerlo. Y si no vienes, entonces no puedes jugar. Durante los últimos 5 años, el 100% de los integrantes de la Academia South Bronx United se han graduado de la secundaria y el 94% de sus estudiantes de último año se han matriculado en una universidad. Necesitamos programas como este para progresar, para que el Bronx llegue al nivel donde tiene que llegar. Y a través de estas 4 entregas de Fútbol Sin Fronteras tuvimos la oportunidad de presentarles historias de sacrificio y de perseverancia.